Perú, país científico. Este término fue acuñado por Osvaldo de Rivero, diplomático peruano que seguramente ustedes conocen, que publicó pues un libro bastante interesante llamado El mito del desarrollo, que es un libro de referencia en todo lo que es desarrollo de nuestras sociedades. Él me contaba una anécdota una vez bastante interesante. Ya en los años 90, cuando era embajador en Ginebra, pues vino el ministro de Economía y se fueron aquí al Club de París a refinanciar la deuda. Y se dijo, pero yo esta situación ya la he vivido, porque había estado justamente ya en el primer gobierno de Belaúnde, cuando él era segundo secretario, ya había estado refinanciando la deuda. Y luego lo hizo con Velasco, con Morales Bermúdez, con Belaúnde otra vez, y así, con Alan García evidentemente también. Y pues él me decía, siempre hemos estado refinanciando la deuda externa, y la deuda externa solamente ha crecido en los últimos años. Y es verdad, miren ustedes, miren ese crecimiento de la deuda externa. Siempre hemos estado prestando dinero para poder justamente pagar nuestros gastos, proyectos, infraestructura evidentemente, pero nunca hemos producido lo necesario, tecnología con innovación. Y esto pues a nivel de continente, tenemos que somos un continente científico, porque miren, Perú no se queda atrás. Sigue con un crecimiento de la deuda externa, yo diría hasta exponencial, y bastante grande. Cada vez ha sido más grande y no hemos podido salir de esa situación. Osvaldo de Rivera explica esto en el sentido de que hay dos países, dice, en este mundo, dos tipos de países. Uno, los países que crean, los países que innovan, los países que inyectan fondos a la ciencia y la tecnología, y otros países que él llama que tienen pensamiento mágico, ¿no? Aquellos que pues están ahí tratando de copiar un par de cosas y tratando de salir de la mejor manera que pueden, sin lograrlo al final. ¿Qué tenemos entonces? Que hay varias teorías para explicar por qué somos un país científico. Una de ellas es la explicación histórica, ¿no? Ustedes verán el siglo de las luces con el oscurantismo religioso, o también la teoría económica, ¿no? La que opone a Keynes contra el austríaco Schumpeter. O sea, es lo que justamente en el Perú hemos tenido como discusión, o que no hemos tenido como discusión justamente, pero que verán, vamos a tratar de ver de qué manera esto ha influenciado justamente en nuestra manera de ver la ciencia y la tecnología en nuestro país, y por qué hasta ahora no hemos tomado las medidas necesarias como para que esto pueda formar parte, por ejemplo, de un proyecto político, o para que un gobierno lo ponga en marcha. Veamos, siglo de las luces, oscurantismo religioso. ¿Qué hemos tenido nosotros en estos últimos siglos? El Perú geográficamente se ubica pues en América del Sur y formó parte de los países que pues tuvo, digamos, poca influencia científica, por desgracia. Debido al cisma católico, verán ustedes que el protestantismo creció. Suiza, Alemania, Austria, Inglaterra, Francia también un poco, para pasar a Estados Unidos. Nosotros no tuvimos, por desgracia, esa influencia, la cual hubiese a lo mejor permitido que, digamos, este siglo de las luces nos llegue de una manera bastante frontal y que podamos pues sacar el mayor provecho de ella. Miren ustedes lo interesante de todo esto. Monopolio protestante en los siglos XVII, XVIII y XIX. Miren ustedes la cantidad de descubrimientos que se hizo en la época. Interesante, cómo ellos a través de la libertad de pensamiento pudieron justamente llevar a cabo todo este tipo de transformaciones, todo este tipo de investigación tecnológica que les permitió pues tener hasta teoría atómica con John Dalton. O, por ejemplo, avanzar con la física moderna, ustedes conocen pues a Isaac Newton. Algo que por desgracia a nuestro continente no llegó. Veamos nosotros ahora en lo que es universidades. Países anglosajones por un lado, América Latina por otro lado. Miren ustedes lo que se ve en los países anglosajones. Estamos hablando del siglo XVI, XVII y XVIII. Teología, ciencias políticas, las tesis de John Locke, David Hume, Thomas Hobbes, el famoso escritor del Leviatán, Homo homini lupus. Imagínense esas teorías discutidas, la ciencia política discutida en los países anglosajones.
Y luego la ciencia pura con las leyes de los gases de Gill-Isaac, la teoría de Newton, por ejemplo, y todo lo que es medicina e ingeniería. ¿Qué hemos tenido nosotros en nuestras universidades? Principalmente en San Marcos, en Perú, teología, jurisprudencia, medicina, que al final pues estuvo más presente en el siglo XX que antes. Retórica y letras, porque sí, somos muy fuertes en letras, somos muy fuertes en retórica, y en eso, señores, no nos gana nadie, que no es malo, pero digamos que muchas veces eso impide que otros factores progresen. Miren ustedes entonces cómo esto se traduce en el tiempo con la participación del Perú en todo lo que es la creación de artículos científicos. Producción mundial. Veamos dónde estamos. El Perú participa con un 0,05% de la producción mundial. Del 2005 al 2009, un 0,04%. Imagínense ustedes, no producimos absolutamente nada. Científicamente en el mundo, nuestros artículos científicos pues no existen. Y ese es justamente el resultado actual de lo que hemos tenido en la historia. Vayamos un poco más lejos. Veamos las patentes en América Latina. Miren ustedes. Un total de 20. 2005 no se tiene nada, 2006 apenas 1, 7, 2, 2008 2, 2009 por ahí un empujón de 10, 2010 5, llegamos a 20. ¿Cuál es el promedio de patentes por millón de habitantes? Es un 0,5. Nosotros no tenemos ni eso. Entonces, verán ustedes que ya a ese nivel, forzosamente, no estamos investigando lo suficiente. No estamos haciendo lo necesario como para que las patentes, por lo menos en el Perú, puedan surgir. Porque quien dice patente, dice justamente comercialización de tecnología. Si no tenemos patente, ¿qué podemos comercializar? Absolutamente nada. Pues sigamos. Ahora, el aporte de patentes a nivel mundial, pues prácticamente no llegamos, no llegamos. Tenemos Estados Unidos con alrededor de 250, Taiwán también, Israel, Dinamarca, Francia, Singapur, Chile, incluso está por ahí mejor posicionada que Perú. Pero Perú, verán, lo he puesto únicamente por referencia, porque no, a nivel mundial pues no tenemos el nivel. Avancemos y comparemos los premios Nobel del siglo XX y siglo XXI. Miren ustedes lo interesante. En literatura, América Latina ha tenido pues en Chile a Gabriela Mistral, Miguel Ángel Asturias, guatemalteco, Pablo Neruda, chileno, Gabriel García Márquez, colombiano, Octavio Paz, mexicano, y su hermoso libro El laberinto de la soledad. Y sexto, en el 2010, a Mario Vargas Llosa por toda su obra literaria. Miren ustedes, 6. Ahora, vamos a hacer el balance. Desde el 1901 hemos tenido 568 premios Nobel. Veamos cuántos. 16 para América Latina, 6 Nobel de Literatura que acabamos de ver, 1 para el Perú, 4 Nobel de la Paz. ¿Por qué? Porque somos un continente en conflicto permanente, en guerra civil permanente. Y claro, siempre han surgido aquellos que han salido para decir pues ya basta. Y qué bueno que han tenido el premio Nobel de la Paz. 6 Nobel en ciencias. Únicamente. Imagínense la gran diferencia. Ahora vamos a hacer la sumatoria o el resultado. ¿Qué nos queda? América Latina en premios Nobel solamente tiene un 2,7%. América Latina. ¿Y qué tiene el Perú? 0,17%. ¿Y saben lo irónico de todo esto? Es que ese 0,1% es lo que tenemos como presupuesto para la ciencia y la tecnología en el Perú. Imagínense ustedes. Entonces las cifras no mienten, seguimos siendo un país entonces científico. Vayamos entonces con la otra explicación, la de la teoría económica, ¿no? Aquella que pues opone el capitalismo versus el socialismo. Y es la guerra que hemos tenido justamente hasta, digamos, la caída del muro de Berlín.
1989. Ahora, se pensaba que era el fin de la lucha ideológica socialismo y capitalismo, ¿no? Y esa discusión justamente es la que no hemos tenido en el Perú. ¿Qué pasó? De que llegó un cierto Francis Fukuyama y nos dijo aquí, señores, este es un nuevo orden que se instaura. Miren ustedes, en su famoso ensayo primero y libro después, El final de la historia y el último hombre, nos dijo que la democracia y el capitalismo eran entonces las dos únicas referencias, tanto en sistema político como en sistema económico. Pues bien, no está mal para un análisis. Pero ¿qué tenemos de todas estas reflexiones de Francis Fukuyama, quien por un lado pretende que el mundo a partir de ahí será capitalista y a partir de ahí será demócrata, ¿no? Pues simplemente el famoso consenso de Washington. En cierta manera Francis Fukuyama rompía con el paradigma, o sobre todo con las predicciones de Marx, en la que pues el comunismo iba a prevalecer en la historia del mundo. Pero veamos por dentro qué tenemos. Miren ustedes el consenso de Washington y sus 10 tesis. Eliminación de las barreras a las inversiones extranjeras. Muy interesante. Eliminar todo. No hay barreras a las inversiones extranjeras. Los famosos TLCs que hemos tenido y que México, por ejemplo, tiene y que hasta ahora sigue pagando de haberlo hecho tan raro. Pero en fin, todas estas medidas a partir de los 90 se han aplicado en América Latina y sobre todo en nuestro país. Ahora, ¿qué vemos de ahí en términos de educación, ciencia y tecnología? Muy poco. Seguimos viendo muy poco. Miren, seguimos nosotros entonces con esta matriz económica basada en la venta de recursos naturales. Las cosas no han cambiado, simplemente ahora se liberaliza y seguimos vendiendo más que antes. Le seguimos dando todas las facilidades a los inversionistas para que puedan llegar al país e invertir, pues evidentemente, ¿no? Ahora, el problema es que nosotros funcionamos con un esquema económico que se llama desarrollista, en el sentido de que lo que vendemos no sirve para nuestro desarrollo, ya que no forma parte de un esquema de desarrollo justamente, sino que sirve más para el desarrollo de otros. Y ese es el gran problema en nuestro país, ya que eso, ¿qué genera? Pues simplemente inestabilidad, fin de los recursos y sobre todo un gran daño al medio ambiente. Y eso es lo que hemos tenido en el Perú. Siempre la venta de nuestros recursos naturales. Hemos sido prácticamente pues esclavos de eso y no hemos querido salir, nos hemos aferrado tanto a eso que continuamos y pensamos que es la panacea, pero no, porque si bien es cierto de que tenemos recursos naturales y tendremos todavía, porque en nuestro país basta con escarbar un poco y encontramos algún mineral, pero ¿qué pasa, señores? De que quien habla de venta de recursos naturales pues está hablando también de fluctuación de precios a nivel mundial. Miren ustedes la cotización del oro. La onza Troy, cómo ha ido aumentando desde 2009 hasta ahora. Y sigue aumentando. Pero ¿por qué creen ustedes que el oro aumenta en su precio? Miremos la última cotización del oro a febrero del 2012. Es la última que ha salido. Y sigue aumentando. ¿Pero por qué? Porque simplemente el oro se ha vuelto un valor refugio. Simplemente. Y ahora, pues con mucha mayor razón, las empresas están sacando oro y pues lo están estocando. Y eso es lo que tenemos en nuestro país. Seguimos siempre viviendo, digamos, por el exterior, rara vez por el interior. O sea, por nuestros intereses. Lo mismo ha pasado con el cobre. Miren ustedes. Ese aumento del precio y una variación en porcentaje acumulada de anualmente de menos 12,8%. O sea, incluso si llega a bajar un momento, pues va a subir, porque esa es, digamos,
la tendencia. ¿Y para qué el cobre? ¿Acaso el Perú, por ejemplo, está construyendo grandes líneas ferroviarias? Pues no, es China la que está construyendo y la que necesita urgentemente cobre. Miren ustedes, la misma cotización del cobre a febrero del 2012. Esto sigue avanzando y qué bueno para nosotros y qué bueno que sigan llegando, pero de todos modos, nunca olviden, ese será un factor externo, el cual siempre nos hará vivir pues supeditados a los vaivenes de la economía internacional. El petróleo lo mismo. Miren cómo ha habido esa fluctuación. Pero ¿debido a qué hemos tenido este aumento del precio del petróleo? Pues debido a la primavera árabe, ¿no es verdad? Todas estas caídas de los países árabes que han creado, pues, cierto miedo en los mercados. Pues sí. Y ahora, pues, esto ha aumentado, ya que no se sabía si por ahí todavía se podía seguir manteniendo los niveles de exportación de petróleo. Pues qué bueno por nosotros, pero no es lo único que debemos tomar en cuenta. Y así, el petróleo, miren cómo sigue subiendo. Ahora, lo que les explicaba. ¿Qué tenemos aquí? Miren esta foto. Niños jugando, esto es en Huaraz, en la cordillera de los Andes, donde estuvimos hace 2 años. Y yo les haría la pregunta de que me digan qué es lo que hay atrás. Ese muro blanco. Así es relave. Es relave. Si ustedes pensaron que porque estamos en la cordillera de los Andes es nieve, pues no, no es nieve. Este es relave, miren acá, este es relave. Y tiene una extensión de 1 kilómetro por lo menos. Atrás está el río Santa. Tenemos entonces aquí un grave problema de contaminación ambiental. Esos niños jugando ahí inocentemente no saben que están respirando pues todos estos desechos químicos. Ahora, ¿es que acaso queremos nosotros eso para nuestro país? ¿Es que acaso desarrollo significa pasar por eso y destruir todo lo que tenemos? Yo creo que no. Yo creo que hay una alternativa a ese tipo de desarrollo.